¿Sabías que dos de los alimentos más consumidos del planeta comparten una misma raíz industrial, aunque parezcan completamente diferentes? Los noodles instantáneos y la pasta tradicional nacen del mismo principio: transformar un grano simple en un alimento capaz de durar meses sin perder forma, textura ni sabor. Pero lo que ocurre dentro de las fábricas que producen estos productos es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Bienvenido a Así se hace, el canal donde descubrimos el detrás de los objetos que usamos todos los días. La historia moderna de los noodles instantáneos comienza en 1958, cuando Momofuku Ando buscaba una forma de aliviar la crisis alimentaria en Japón. Observó cómo miles de personas esperaban horas para recibir un simple plato de ramen y decidió crear una comida que fuera económica, duradera, fácil de preparar y accesible para cualquiera. Su invento, un bloque de fideos precocidos que solo necesitaba agua caliente, se convirtió en una revolución silenciosa en todo Asia durante los años 60 y luego en un fenómeno global a partir de los 70. Lo que nunca imaginó es que aquel bloque dorado y liviano se convertiría en una parte esencial de la vida de estudiantes, trabajadores nocturnos y familias enteras. Pero detrás de ese alimento barato y rápido existe uno de los procesos industriales más sofisticados del mundo alimentario. Todo comienza con la harina, que llega en enormes camiones y se almacena en silos capaces de contener toneladas enteras. Desde allí, sistemas automáticos transfieren cantidades precisas hacia mezcladoras industriales que combinan la harina con agua, sal y agentes alcalinos. La proporción exacta es crucial. Si entra demasiada agua, la masa se volverá pegajosa; si entra muy poca, los fideos se quebrarán durante su formación. Sensores digitales calibran el flujo en tiempo real para corregir cualquier desviación y asegurar una textura estable. Después de mezclarse, la masa descansa durante unos minutos para permitir que el gluten se alinee y gane elasticidad. Cuando la masa está lista, pasa por una serie de rodillos que la estiran sin descanso. Cada pasada hace la lámina más delgada y fortalece la estructura del gluten, formando un tejido elástico que dará a los noodles su firmeza característica. Lo que comenzó siendo un bloque denso y opaco termina convertido en una hoja uniforme cuya flexibilidad determina todo el comportamiento del producto final. Cuando la hoja alcanza el grosor adecuado, cuchillas especialmente diseñadas la transforman en cientos de tiras por segundo. Según la forma de las cuchillas, el resultado puede ser un fideo delgado para sopas, una cinta ondulada para ramen instantáneo o incluso tiras más gruesas similares al udon. Para evitar que las tiras recién cortadas se peguen entre sí, un flujo de aire templado las separa suavemente mientras avanzan sobre cintas transportadoras. En ese punto llegan al primer tratamiento térmico, un túnel de vapor que cuece los fideos a 100 grados durante apenas un minuto. Este paso fija la estructura interna y evita que se deshagan más adelante. Todo ocurre a gran velocidad, pero cualquier cambio mínimo en humedad, temperatura o tiempo podría arruinar el lote completo. Una vez cocidos, los fideos pasan directamente a uno de los secretos más importantes de su duración: la fritura. Canastas metálicas los sumergen en aceite a temperaturas que oscilan entre 140 y 160 grados. En menos de 2 minutos pierden casi toda su humedad, quedando rígidos, livianos y sorprendentemente resistentes a la proliferación microbiana. Este secado extremo es la razón por la que un paquete de noodles puede permanecer comestible más de un año sin agregar conservadores artificiales. Aunque la fritura extrae la mayor parte del agua, aún quedan rastros que podrían afectar la textura final, así que el proceso continúa con un paso adicional en cámaras de aire caliente donde ventiladores industriales eliminan las últimas décimas de humedad. Mientras la producción de noodles instantáneos avanza, en otra sección de la industria alimentaria ocurre un proceso paralelo que comparte filosofía pero utiliza tecnología distinta: la fabricación de pasta tradicional. La pasta moderna también nació de la necesidad de crear un alimento resistente, accesible y estable, solo que su evolución se desarrolló a través de siglos. Hoy, compañías gigantes como Barilla producen millones de toneladas al año utilizando un proceso que comienza, al igual que los noodles, con la harina. En este caso se utiliza trigo durum, una variedad más dura y rica en proteínas. La semolina llega desde granjas de Italia, Canadá o Estados Unidos y se inspecciona rigurosamente antes de entrar a la línea de producción.
De los hilos pasa a mezcladoras donde se combina con agua en proporciones exactas. A diferencia de los noodles instantáneos, esta mezcla no busca formar una masa suave sino una textura granulada y compacta. El agua es agregada lentamente, casi como si se regara el trigo molido. De esta forma, la masa se vuelve maleable pero nunca pegajosa. Desde allí, la mezcla pasa a gigantescas extrusoras que comprimen el material y lo obligan a atravesar placas metálicas perforadas. Cada placa tiene un patrón distinto que define la forma de la pasta. Un espagueti nace de agujeros cilíndricos, un penne de tubos inclinados que luego se cortan en diagonal y un fusilli de matrices helicoidales que retuercen la masa mientras avanza. Al salir de la extrusora, la pasta aún contiene bastante humedad. Por eso pasa a túneles de secado donde el aire circula entre 80 y 120 grados durante varias horas. La clave está en controlar la humedad relativa y cambiar gradualmente la temperatura para evitar que la pieza se agriete o se torne quebradiza. El objetivo final es que la pasta quede con un contenido de agua cercano al 12%, suficiente para que se conserve durante meses sin perder su integridad. Este delicado equilibrio es uno de los aspectos más vigilados por los ingenieros de proceso, porque incluso una variación mínima podría generar deformaciones, fracturas o problemas de cocción. Hasta este punto, tanto los noodles instantáneos como la pasta comparten una misma filosofía: transformar la harina en un alimento seco, estable y duradero. Pero cada uno lo logra mediante caminos industriales distintos que requieren precisión, control técnico y años de perfeccionamiento. Lo más interesante es que, aunque uno termina en un bloque frito y el otro en una caja de pasta cruda, ambos procesos son el resultado de la búsqueda humana por crear comida rápida, accesible y segura sin sacrificar la calidad. Mientras la pasta se seca en sus túneles de aire controlado y los noodles instantáneos completan su proceso de fritura y deshidratación, otro elemento clave toma protagonismo: la forma final del producto. En el caso de los noodles, el bloque característico no es una casualidad. Después de pasar por el túnel de secado, los fideos se acomodan cuidadosamente en moldes cuadrados o circulares según su destino. Los moldes circulares están pensados para las tazas de ramen, donde el bloque debe asentarse como una pieza perfecta que permita que el agua penetre de manera uniforme desde el primer contacto. Para los paquetes tradicionales, los moldes rectangulares facilitan que las tiras se compacten sin romperse. Una prensa hidráulica los comprime suavemente, solo lo suficiente para mantener la forma sin destruir la estructura del gluten. Ese equilibrio es fundamental, porque de la correcta compactación depende el tiempo de hidratación. Si el bloque queda demasiado denso, tardará de más en suavizarse; si queda demasiado suelto, se despedazará en la olla. Al mismo tiempo, en las líneas de pasta, las formas recién extrudidas continúan avanzando hacia un secado más profundo. Algunas variedades largas se cuelgan en barras que recorren lentamente los túneles de aire, mientras que las pastas cortas se colocan en bandejas vibrantes que ayudan a que no se peguen mientras pierden humedad. La velocidad, el flujo de aire y la temperatura deben cambiar en etapas. El secado inicial es más suave, casi templado. Conforme pasan las horas, la pasta atraviesa zonas más calientes donde la humedad baja gradualmente. Todo está diseñado para que el producto no absorba calor de golpe, lo que generaría fracturas internas invisibles que aparecerían solo cuando el consumidor las cocine. Por eso, el secado puede durar entre 8 y 12 horas según la forma y el grosor de la pasta. El objetivo no es solo reducir la humedad, sino estabilizar la estructura interna para que resista el transporte, el almacenamiento y la cocción sin deformarse ni perder calidad. Una vez que la pasta está perfectamente seca, pasa a la zona de inspección, donde cámaras ópticas detectan imperfecciones en color, tamaño o textura. Las piezas que no cumplen el estándar se redirigen automáticamente fuera de la línea. Solo las que mantienen la forma exacta para la que fueron diseñadas continúan hacia la sección de empaque. La estandarización es tan estricta que un consumidor puede comprar la misma pasta en cualquier país y sentir la misma consistencia, el mismo tiempo de cocción y el mismo comportamiento en la olla. Detrás de esa experiencia uniforme se esconde un sistema industrial que mide hasta la cantidad de aire atrapado dentro de cada pieza para asegurar que no haya variaciones.
En el caso de los noodles instantáneos, después de moldearse y deshidratarse por completo, los bloques pasan por una inspección similar, solo que aquí se suman factores específicos como la resistencia del bloque, el color del frito y la uniformidad del ondulado. Cualquier bloque que se rompa bajo la presión mínima especificada se descarta, porque un fideo quebradizo podría convertirse en un paquete de migas antes de llegar al consumidor. Tras superar estos controles, el bloque avanza a una de las partes más reconocibles del proceso, el empacado junto con los sobres de sabor. Los sobres que acompañan a los noodles instantáneos representan una ingeniería de alimentos tan compleja como la del propio fideo. Cada sobre contiene una mezcla precisa de sal, glutamato monosódico, grasas vegetales, proteínas hidrolizadas, extractos de carne o vegetales y distintos condimentos. Dependiendo del país, la receta cambia para adaptarse al gusto local. En algunos mercados predomina el sabor pollo, en otros el de camarón o carne, y en otras regiones existe incluso ramen picante extremo que contiene niveles más altos de capsaicina. Las máquinas dosificadoras depositan en cada paquete la cantidad exacta de polvo o pasta saborizante, y los sistemas de termosellado cierran los sobres en menos de un segundo. La rapidez no es solo una cuestión de eficiencia, es necesaria para evitar que la mezcla pierda frescura o absorba humedad del ambiente. Mientras tanto, en las líneas de pasta tradicional, el empaque adopta un enfoque distinto. Allí, la pasta seca se deposita en cajas de cartón o bolsas de plástico diseñadas para protegerla del aire, los golpes y la humedad. La maquinaria pesa cada porción y la introduce en los envases con precisión milimétrica. Si se detecta una diferencia mínima respecto al peso ideal, la caja completa se retira. Los sistemas de etiquetado imprimen el lote, la fecha de producción y de caducidad, además de los códigos necesarios para la trazabilidad. Esto permite saber exactamente en qué línea fue fabricado cada paquete y qué materia prima se usó para producirlo. En caso de detectarse un problema, la fábrica puede rastrear el origen en minutos. Uno de los contrastes más interesantes entre ambos productos es que, aunque los noodles instantáneos y la pasta comparten ingredientes básicos, la experiencia final del consumidor es completamente distinta. En los noodles, la fritura modifica la estructura del gluten, haciendo que el fideo absorba agua de inmediato cuando se hidrata. Por eso un bloque puede estar listo en 3 minutos, mientras que una pasta seca necesita entre 8 y 12. Los noodles se diseñan para deshacerse rápidamente en agua caliente, lo que los hace ideales para situaciones donde la rapidez es esencial. La pasta, en cambio, está pensada para mantener su firmeza incluso después de una cocción prolongada, lo que permite combinarla con salsas espesas, cocciones al horno o preparaciones complejas sin perder textura. Sin embargo, ambos productos coinciden en algo fundamental: su capacidad de alimentar a millones de personas cada día gracias a procesos industriales que transforman ingredientes simples en alimentos confiables, estables y accesibles. Cada fábrica, ya sea de noodles o de pasta, funciona como un ecosistema en el que intervienen ingenieros, operadores, sistemas automáticos y medidas de control diseñadas para garantizar que lo que llega a la mesa sea seguro y consistente. Nada en la línea de producción ocurre al azar. Cada paso es el resultado de décadas de perfeccionamiento, pruebas de laboratorio y ajustes continuos. En las grandes plantas de producción, los controles son tan estrictos que incluso los cambios de clima exterior pueden afectar la maquinaria. Durante días especialmente húmedos, la línea ajusta automáticamente la temperatura de los secadores para compensar la humedad del ambiente. En días secos, la calibración cambia para evitar que la pasta o los fideos pierdan agua demasiado rápido. Esta inteligencia industrial permite que ambos productos mantengan el mismo estándar sin importar la temporada o la ubicación geográfica de la planta. Al observar estos procesos, queda claro que tanto los noodles instantáneos como la pasta tradicional son el resultado de una misma búsqueda humana: crear alimentos que resistan el tiempo sin sacrificar sabor ni calidad. Aunque sus caminos industriales divergen en algunos puntos y convergen en otros, ambos representan la evolución de técnicas antiguas transformadas en sistemas de producción altamente precisos. En el punto en el que pasta, macarrones y noodles instantáneos convergen, lo que realmente sostiene a toda la industria es un mismo principio: la estandarización absoluta. Ningún paquete puede depender del azar.
Desde el trigo cultivado bajo parámetros estrictos hasta el aceite utilizado para freír los noodles, cada elemento está controlado, medido y registrado. La razón es simple. Cuando un alimento viaja miles de kilómetros, atraviesa fronteras y llega a la cocina de millones de personas que lo preparan sin pensarlo dos veces, la consistencia no es un lujo, es una responsabilidad. Las compañías deben garantizar que cada bloque, cada sobre y cada caja cumplan el mismo estándar sin importar cuándo ni dónde fueron producidos. Es ahí donde entra en juego la tecnología moderna. Cámaras inteligentes revisan el color de los fideos uno por uno. Sensores analizan el grosor de la hoja de masa antes de cortarla. Algoritmos ajustan automáticamente la humedad del aire en los secadores para evitar que la pasta se quiebre. Brazos robóticos llenan cajas y colocan paquetes con precisión quirúrgica. Pero aún con toda esta tecnología, la supervisión humana continúa siendo indispensable. Operadores capacitados revisan cada fase para asegurarse de que las máquinas hagan exactamente lo que deben. Si una variación mínima amenaza la calidad, la línea completa se detiene. No por un defecto visible, sino porque una fábrica bien diseñada es capaz de anticiparse a los errores antes de que aparezcan. A pesar de esta complejidad, el resultado final es un producto tan cotidiano que su proceso pasa desapercibido. Al vaciar un paquete de pasta en la olla o al ver cómo un bloque de ramen se deshace en agua hirviendo, nadie piensa en las horas de secado, las presiones exactas, la calibración de los rodillos o las pruebas internas de humedad. Tampoco se piensa en los agricultores que cultivaron el trigo, ni en los químicos que validaron la composición del saborizante, ni en los ingenieros que diseñaron las máquinas capaces de producir miles de unidades por minuto. Todo ese conocimiento desaparece detrás de algo tan sencillo como una cena de 5 minutos. Pero entender este proceso revela otra verdad: estos alimentos no son simples productos industriales, sino el resultado de una cadena global que combina ciencia, ingeniería, tradición y logística. La pasta conserva técnicas desarrolladas durante siglos, pero reinterpretadas con herramientas modernas. Los noodles instantáneos representan la innovación del siglo XX, creados como respuesta a crisis alimentarias y convertidos en un fenómeno cultural. Y el macarrón con queso en caja es un símbolo de comodidad norteamericana que evolucionó con el tiempo para adaptarse a regulaciones, cambios de gustos y nuevas exigencias de seguridad alimentaria. Todas estas industrias comparten un reto común: producir enormes cantidades sin comprometer la calidad. Para lograrlo, cada fábrica opera como un laboratorio de precisión permanente. Los secadores deben mantener la pasta en rangos exactos de humedad. La fritura de los noodles requiere temperaturas constantes para garantizar su textura única. El queso en polvo necesita procesos estrictos de pasteurización y secado para evitar la formación de bacterias. Ningún paso puede fallar sin impactar al producto final. Y en una industria donde millones de unidades salen cada semana, tolerar errores no es una opción. Lo más sorprendente es que, a pesar de que estas líneas de producción funcionan a una escala gigantesca, están diseñadas para trabajar de forma ininterrumpida. Las máquinas no descansan y las fábricas solo se detienen para mantenimiento programado. Cada día, toneladas de trigo, lácteos y sazonadores llegan a las instalaciones. Cada día, toneladas de productos salen de ellas rumbo a supermercados, restaurantes, comedores y hogares. Y sin embargo, para el consumidor final, todo se reduce a una pregunta simple: ¿sabe bien? El recorrido desde la materia prima hasta el plato final demuestra cómo la industria alimentaria ha logrado transformar procesos complejos en experiencias simples. Cuando abres una caja de pasta, un paquete de ramen o una cena instantánea de macarrones con queso, recibes algo diseñado para funcionar siempre igual, sin importar el contexto. Esa uniformidad es la razón por la que estos alimentos se vuelven parte de la vida cotidiana de millones de personas. Son confiables, accesibles y rápidos. Y detrás de esa aparente sencillez se encuentra un nivel de ingeniería que la mayoría nunca llega a ver. En última instancia, los noodles instantáneos, la pasta seca y el macarrón con queso comparten una misma historia: la de cómo la ingeniería alimentaria ha tomado productos básicos y los ha convertido en soluciones globales. Lo que parece un simple paquete de comida rápida es, en realidad,
Un símbolo de una línea de producción que trabaja día y noche para mantener vivo un sistema que alimenta a ciudades enteras. Comprenderlo no solo despierta curiosidad, sino también apreciación. Porque incluso algo tan simple como una comida de 3 minutos representa décadas de perfeccionamiento, decisiones críticas y tecnología diseñada para que un producto sea exactamente lo que esperas cada vez que lo preparas.